Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, que están siguiendo esta transmisión desde el Facebook de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Vamos a tener hoy una charla muy especial con una invitada de lujo, Carla Canchola, de Burbuja de Letras. Y esta charla se llama Burbuja de Letras, hablar de libros en TikTok. Y me gustaría presentarles brevemente a Carla. Carla Canchola nació en la Ciudad de México en 1998. Es estudiante de literatura, booktuber y promotora de lectura en TikTok. Es egresada de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y en 2015 creó su canal de YouTube Burbuja de Letras, en el que hasta la fecha comparte su vida lectora y recomienda sus libros favoritos. Ha participado en pláticas en vivo con autoras como Raquel Castro y Alejandra M. Vázquez para hablar sobre sus libros. En 2021 abrió su cuenta de TikTok para seguir divulgando su amor por la lectura y llegar a público más joven. Su contenido educativo ha sido utilizado por programas como Aprende en Casa de la SEP y transmitido en Televisión Nacional para la materia de español. Bienvenida, Carla, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy emocionada y muy honrada de estar aquí y pues ya quiero que empiece todo. Muy bien. Esta charla forma parte de la programación de Filo Jóvenes y se inscribe en un ciclo que hemos nombrado LIG y Más Allá, Literatura Infantil y Más Allá. Y algo que nos interesa mucho en Filo Jóvenes es tener la oportunidad de conversar con chicos y chicas como tú, Carla, que hacen un trabajo en redes sociales, en internet increíble, que dedican su tiempo a hablar de su historia como lectores y como lectoras, a compartir recomendaciones de libros y a generar contenido. Y para empezar esta charla, me gustaría que nos contaras un poquito de tu historia como lectora. Eres muy joven, ¿cómo comenzaste a interesarte por los libros, por la literatura infantil y juvenil, por esta, no sé ni cómo llamarle, esta sensación extraña que a veces tenemos algunos lectores, en donde no nos basta nuestro encuentro con los libros y generar nuestras interpretaciones, sino que decidimos compartirlo, decidimos generar un contenido, lanzar a este universo maravilloso de Internet nuestras recomendaciones, nuestras opiniones. ¿Cómo iniciaste tú este camino? Sí, pues mi historia lectora se remonta a mi infancia. De hecho, empecé a leer de una manera muy curiosa porque, o sea, fue todo en unas vacaciones donde yo era una niña de 8 años y pues tuve un accidente, me rompí el brazo lamentablemente. Entonces, pues no podía hacer muchas cosas, no podía jugar, no podía tomar nada y mi mamá lo que decidió fue llevarme a una librería y comprarme unos libros para que no me aburriera en ese tiempo. Entonces, ese fue como mi primer gran acercamiento a la lectura con esos libros que me compró mi mamá. Pero ya después, cuando me empecé a interesar muchísimo más por la lectura, tendría como unos 13 o 14 años, que, o sea, precisamente todo empezó con la literatura infantil y juvenil, con este boom que hubo de booktubers por ahí en el 2014, donde había nombres como Faorosco, Rey Arbelles, Claudia Ramírez, Alberto Villarreal, muchos de ellos siguen haciendo contenidos todavía de libros en booktube. Yo seguía mucho estas recomendaciones, conocí esta parte de libros de YouTube y me emocionaba mucho, o sea, me emocionaba ver a otros jóvenes hablar de su pasión por los libros y al dar ellos estas recomendaciones, pues yo también quería leerlos y fue ahí cuando empecé a leer yo, o sea, mucho más, todos los libros que recomendaban yo los quería comprar y los quería leer. Por eso entonces leí bastantes de los libros que recomendaban, como, no sé, Aristóteles y Dante, Descubren los secretos del universo, Bajo la misma estrella, todos esos libros. Y al mismo tiempo, ya cuando entré a la preparatoria, pues tenía yo mis clases de literatura y estaba leyendo todos estos libros de literatura infantil y juvenil, pero también estaba leyendo muchos libros de literatura mexicana y de literatura latinoamericana, que ambos me estaban gustando muchísimo. Y pues como estaba leyendo todos estos libros,
me animé a hacer un canal de YouTube porque pues yo dije, estoy leyendo todas estas lecturas, pero pues no estoy teniendo nadie con quien compartirlas. Yo quería un espacio para compartir lo que me gustaba, lo que no me gustaba, mis personajes favoritos. Y entonces decidí abrirme mi canal de YouTube, Burbuja de Letras, y ahí fue como empezó todo, antes de TikTok todavía. Muy bien. Yo tengo una historia larga, interesante con los booktubers. Sí, yo me dedico yo soy mediador de lectura, me dedico a colaborar con distintos proyectos, instituciones en temas de fomento a la lectura y de públicos juveniles. Pues tengo muchos años mirando a los booktubers. eh, Junto con ellos iniciamos como una experiencia de llevar este contenido que ellos generan en las redes sociales, llevarlo a espacios como ferias de libro, festivales, a programas de fomento a la lectura. Eh, y quiero decirte que en este camino que ya, pues yo creo que llevo como 10 años haciendo cosas con Órale. booktubers. En este camino pues he conocido un montón de chicos y chicas, todos muy especiales, todos muy diferentes, pero quiero decirte que desde mi mirada tú eres una de las booktubers que más me ha llamado la atención. Ay, eh, gracias. Porque me llama mucho la atención tu selección de libros. Es una selección muy diferente, muy particular, que coincide mucho, por ejemplo, con los libros que yo leo, con los libros eh, que yo me he dedicado a compartir en espacios de mediación. Y es un acervo de libros, una selección de libros rara en booktubers. A mí me llama mucho la atención, como decías, tus lecturas de autoras y autores latinoamericanos, algunas editoriales como Almadía. Cuéntanos un poquito sobre estos libros. ¿Por qué? Porque tú ya también lo has mencionado, ¿no? Hay mucho contenido como sobre John Green, sobre Aristóteles y Dante, este tipo de libros, sagas, literatura young adult, ¿no? Hay mucho de esto, pero no es tan común encontrarnos con este tipo de libros, con esta lista de autores y autoras. Me gustaría que nos contaras un poco por qué decidiste hablar de estos libros. Sí, creo que precisamente cuando son canales de BookTube o de TikTok, de BookTok mucho más grandes, hay muchos que son, no sé, dedicados a fantasías, sagas juveniles, lo cual también está maravilloso. No es como del tipo de lecturas que yo hago, pero justamente tanto en BookTube como en BookTok, es en los canales pequeños a veces o en las cuentas más pequeñas donde encontramos esta gran variedad de libros, porque, o sea, hay canales o hay cuentas de BookTok que se dedican específicamente, no sé, a libros de terror o a libros de novela policíaca, o sea, como nichos muy específicos que a lo mejor no se ven en otros canales mucho más grandes, donde se ven otros libros quizá más comerciales. En todo al principio que digo, sí me dejé también mucho llevar por todas las demás lecturas y después fui encontrando mi propio camino de qué era lo que a mí me gustaba leer y al mismo tiempo, pues, si yo estaba leyendo eso, yo quería recomendarlo. Entonces, una de las cosas en las que me enfoqué para crear mi contenido fue primero que después de mi carrera de letras hispánicas había leído pues un montón de escritores pues más canónicos y muchos hombres. Entonces, en mi canal quise yo hablar, empecé a priorizar mis lecturas de escritoras y precisamente por eso ahora estoy hablando mucho de escritoras. Mi perfil de TikTok, de hecho, o sea, es como burbuja de letras, escritoras latinoamericanas, porque ahorita es en lo que me quiero enfocar. También me gusta enfocarme en géneros que a lo mejor
son más conocidos por novelas extranjeras o por autores y actoras extranjeros que muchas veces no sabemos que hay en nuestro país o en Latinoamérica, como ciencia ficción, terror, novela policíaca, thriller o literatura infantil y juvenil muy buena que también se produce en México, hay bastante. Entonces yo quise como enfocarme en eso para que mucha gente también viera que existen esos libros que se producen en México y que se producen en Latinoamérica. Yo te conocí justamente en TikTok, y a raíz de mi exploración, cuando yo estaba como revisando quiénes estaban hablando de libros, me interesaba mucho como conocer a la comunidad en México. Hice un trabajo similar en TikTok como lo que hice hace algunos años en BookTube, y es algo bien diferente, o sea, no es lo mismo Sí. generar contenido para YouTube, para un canal de YouTube, que generar contenido para TikTok. Hace algunos días, también como parte de la programación de Filo Jóvenes, tuvimos la oportunidad de hablar con Jerónimo Zarco, no sé si tú lo conoces. Jerónimo Zarco también genera contenido para redes sociales y se hizo muy popular por hacer videos en TikTok hablando de marxismo, sobre todo de marxismo. Y me llamó mucho la atención que él tomó la decisión de abandonar por un tiempo TikTok y hacía una crítica que a mí me pareció muy interesante sobre cómo en TikTok las personas que llegan y acceden al contenido como que pasan por ahí nada más, y él está pensando empezar un canal de YouTube, ¿no? Yo pensaba que todas las personas que generaban contenido de este tipo para TikTok venían de YouTube, y a través de la experiencia de Jerónimo, pues descubro que no es así. ¿Tú empezaste en TikTok o empezaste en YouTube? ¿Y qué nos puedes decir de las diferencias? ¿Cuál es la característica propia, además de la brevedad, por ejemplo, ¿no? Del contenido? Compártenos algo de tus reflexiones sobre estas redes. Sí, pues yo primero empecé todo en YouTube y pues ahí es mucho a veces de, no sé, seguir estos book tags que se hacen con preguntas para hablar de libros. Y en YouTube lo que funciona mucho son los videos donde puedes hablar de muchos libros. O sea, al público de YouTube lo que más le gusta es como la variedad de libros, la variedad de contenido que puedas ofrecer. Y cuando yo entré a TikTok, la verdad es que estaba muy perdida en cuanto a la cuestión de los libros, ni siquiera conocía muy bien la comunidad. Fue hasta que empecé a ver más videos para ver cómo funcionaba el TikTok de libros, porque sí es un formato bastante diferente, pero a mí, por ejemplo, algo que me gusta mucho de TikTok, que no se puede hacer tanto a veces en YouTube, por lo mismo que te digo que ahí gusta más el contenido variado, son, por ejemplo, las reseñas o hablar de un solo libro, tener el poder de hablar de un solo libro, ya sea en los 30 segundos, un minuto o 3 minutos. Te puedes enfocar únicamente en un libro y pues la gente va a ver ese video y no va a querer como tanta así variedad porque pues es un minuto, son 30 segundos y en ese tiempo pues puedes ofrecer ya sea una o más recomendaciones. Sí, ese es como a mayores rasgos lo que he visto en TikTok, pero también me gusta, como lo que más me gusta de TikTok para recomendar libros es como la creatividad que puedes tener, porque, o sea, lo que se hace, los videos de TikTok se hacen a partir casi de audios virales, entonces, pues desde ahí puedes recomendar diferentes libros de acuerdo con lo que trate el audio, entonces creo que TikTok da mucha como creatividad en la forma de recomendar libros. Por ejemplo, o sea, una tendencia en libros que triunfó mucho fue contar la historia de los libros como si fuera tu propia historia o como si fuera parte de una película. Y al final terminabas diciendo, pues en realidad todo esto es un libro y se llama así. Entonces, eso es a mí algo que me gusta mucho de TikTok, que creo que pues YouTube en cierta manera, al ser otro tipo de formato, pues no ofrece. Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo en que uno encuentra formatos más divertidos incluso en TikTok. Pienso que quizá la comunidad de booktubers estableció ciertas prácticas, ciertos formatos, como el book haul, el book tag, y quizá como que se quedó un poco ahí, ¿no?
Yo sigo encontrando cosas muy interesantes en BookTube, pero me llama mucho la atención ahora cómo se ha trasladado un poco la atención y los públicos hacia TikTok. Si tú tuvieras que elegir uno nada más, Ah. ¿cuál elegirías? ¿Te quedarías en YouTube o te quedarías en TikTok? Ay, no, qué pregunta tan difícil. Yo creo que, no sé, igual y también como por añoranza y por cariño, yo me quedaría con YouTube e igual, pues no sé, o sea, TikTok se ve como una buena plataforma y yo creo que igual y pues va para largo porque ha permitido que pues mucha gente de diversos, muchísimos tipos de contenido pues tenga su perfil ahí, pero no sé qué tan longevo vaya a ser TikTok. Hay que disfrutarlo mientras dure. Ah, esa es la actitud, eso me gusta mucho, sí, sí. Oye, ¿y cuál ha sido la respuesta de tus seguidores, de la comunidad? También pensando en que tú haces este contenido tanto para YouTube, para TikTok, ¿cómo ha sido la respuesta en YouTube, en TikTok? ¿Cómo te ha ido en este trabajo que tú realizas? Sí, pues al principio creo que como que tardé todavía en avisar en mi canal de YouTube que ya me había abierto TikTok, pero porque como que no, al principio no sabía muy bien hacia dónde iba a guiar mi contenido y todo. Ya hasta que ya tenía como más establecido mi canal de TikTok fue cuando pues empecé a compartir en YouTube que ya lo tenía, ¿no? Y en TikTok, pues el recibimiento ha sido muy bueno. Yo la verdad no sabía pues, qué tan interesada iba a estar la gente o no en recomendaciones de libros, porque pues a veces, no sé, la gente entra a TikTok a ver otro tipo de contenido o a divertirse o así, ¿no? Pero pues el recibimiento ha sido muy bueno. Me gusta cuando les llaman la atención las recomendaciones que hago, o incluso algo también que me gusta mucho de TikTok es cuando las mismas personas te piden sus recomendaciones en los comentarios, porque aunque sí sucede en YouTube también, pues en TikTok es como un poco más personal de que la persona te pide en ese mismo video y tú le puedes responder con otro video directamente a esa persona. Entonces como que se va formando una comunidad y vas identificando pues a quién te va comentando y qué contenido va interesando. Sí. Algo que a mí me llama mucho la atención de estas experiencias es cómo la interacción eh, es muy importante para generar verdaderamente una comunidad, digamos, leal, que participe además, no que solo consuma, sino que también participe de una conversación, que haga alguna pregunta, que te cuente incluso si leyó, por ejemplo, alguno de los libros que tú has recomendado. Ese es como un ejemplo para mí muy claro que nos habla del enorme trabajo que hay detrás, ¿no? Porque a veces alguien ve un video de un minuto y dice, pues seguramente eso pues, tardó un minuto en hacerlo, ¿no? ¿Cómo es tu proceso? Jerónimo nos compartía también que para él de repente empezó a ser ya muy cansado, muy estresante, porque para hacer un video de un minuto, pues tenía que elegir un libro, tenía que leerlo, tenía que escribir un guión, ¿no? Además de la grabación, la producción, o sea, hay muchísimo trabajo detrás. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cuánto te lleva a hacer un video? Eh, ¿Organizas tu contenido en un guión? ¿O de qué manera tú generas este contenido? Sí, pues yo también concuerdo con Jerónimo porque hay mucho trabajo detrás de un video, incluso hasta de 30 segundos. Y eso pasa mucho con el contenido de libros en TikTok y en donde sea, porque pues tú nada más te dedicas a hablar un ratito de un libro que tardaste a lo mejor semanas en leer. Y pues yo lo primero que hago para mis TikToks son mis guiones. Yo sí hago guiones para hacer mis videos sobre libros. Y sí es bastante tardado porque no sé si además la gente que tenga TikTok sepa que pues es grabar el video y aparte ahí mismo en la aplicación pues te da la oportunidad de editar el video, pero también yo lo que hago es ponerle subtítulos a los videos. Entonces, en eso me llevo bastante tiempo, mínimo unas 2, 3 horas a veces. Y pues sí, o sea, luego es muy estresante y a veces, pues uno sí se siente triste cuando le pone tanto empeño y a veces, no sé, TikTok no le da como tanto alcance a tu video y tú dices como de, no, o sea, ¿por qué si yo tardé tanto tiempo haciendo esto?
Pero bueno, o sea, al final cuando ves que a la gente le gusta lo que haces, pues vale un poco la pena ese esfuerzo. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando que quizás sienten curiosidad por, por empezar a generar contenido? Porque hay muchas personas que utilizamos las redes sociales, pero para mirar lo que está pasando ahí y quizá no generamos nuestro propio contenido, solo tenemos curiosidad, exploramos, nos informamos, participamos con algún comentario. ¿Qué le dirías a las personas que quizá no han dado ese paso eh, de generar su propio canal, su propia cuenta, su contenido, eh, para animarles, para animarles? Pues yo les diría que, o sea, aunque piensen que ya como que todo está hecho y aunque vayan a hablar del mismo tema del que ya hablan otras personas, pues nadie va a hacer el mismo contenido exactamente que tú. O sea, yo los animaría por eso. Siempre va a haber alguien que le interese lo que tú tienes que decir, tus opiniones, lo que recomiendas o cualquier cosa de la que vayas a hablar, siempre habrá alguien a la que le interese eso que tú tienes que decir. Entonces, esa sería mi manera de animarlos a hacer contenido en TikTok o en YouTube. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir sobre la crítica? Porque al ser, o sea, lanzar estos videos, estos comentarios, estas recomendaciones, pues uno está expuesto a todo tipo de críticas, a todo tipo de comentarios, a veces de muy mal gusto, a veces muy violentos. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Sí, afortunadamente no he recibido como tantos comentarios así malintencionados, pero sí pasa. Más cuando empecé como a declarar abiertamente que yo pues había empezado a leer libros de escritoras porque yo quería priorizar mis lecturas de ellas y entonces es cuando llegan algunos hombres a mis comentarios como pues sí, con comentarios malintencionados sobre como por qué nada más leer escritoras o ya en otros casos, pues la gente que simplemente no le llama la atención las recomendaciones que hago, pues sí que llegan a decir como de, ay, pues ese libro se escucha aburrido, ¿por qué recomiendas eso, no? Eso suena horrible, ¿no? Pero afortunadamente han sido muy pocos comentarios de ese tipo y pues no he dejado que afecten mi trabajo todavía. Muy bien, pues no, esperamos que no te afecte. Queremos seguir viendo tus videos, viendo tus recomendaciones. Insisto, a mí me pareces una booktuber, una TikToker de libros muy interesante. Disfruto mucho tus videos. Fue muy curioso ese momento en el que estábamos haciendo una revisión porque queríamos invitar a alguna persona de TikTok y, o sea, creo que como 30 videos tuyos así seguidos. Y no, ojalá y que continúes haciendo este trabajo, porque también es algo que pasa mucho, ¿no? Como que a veces las personas empiezan a generar estos contenidos y de repente como que se va apagando, se va apagando, se va apagando. Para nosotros es un gusto que formes parte de esta programación de Filo Jóvenes, en donde queremos dirigirnos a chicos y a chicas. Y sobre todo nos interesa mucho que escuchen testimonios como el tuyo, ¿no? Que vean que hay personas que están generando su propio contenido, que están hablando de sus lecturas, ¿no? Para mí un canal de BookTube, una cuenta en TikTok de libros, es como una especie de biografía de lectura, ¿no? En donde uno puede ver todo lo que estás leyendo. A mí me gusta mucho verlo como en el tiempo, es decir, a ver, hace un año, ¿qué estaban leyendo? Y ahora, qué están leyendo? ¿Cómo fue el primer video? ¿Cómo es ahora? Y ver como toda esa evolución, ¿no? Y definitivamente yo creo que tienes un contenido muy poderoso, de mucha calidad, muy interesante, diverso, muy necesario. A mí me sorprenden mucho esas cosas y te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación y que hayamos podido tener esta pequeña charla y que tú tengas también un espacio ahora para compartir algunos videos, algunas recomendaciones, lo que tú quieras compartir con las personas que siguen nuestra transmisión. Sí, muchas gracias por tus palabras, Rafa.
Ahorita mismo les voy a ir compartiendo algunas recomendaciones de libros de las que pues ya les he hablado un poco de ellas, en algunas en TikTok y otras en YouTube, pero pues aquí me voy a expandir más. Muy bien, muchas gracias, Carla. Un placer conversar contigo. Muchas gracias. A ver, voy a ir compartiendo para que les muestre los libros de más cerca. Ok, vamos a empezar. Les quiero compartir primero mis últimas lecturas que he tenido antes de pasar a las recomendaciones como tal, porque este mes he estado leyendo literatura infantil y juvenil de terror, que creo que a veces no sabemos que existe tanta literatura infantil y juvenil de terror. O sea, pensamos que el terror solo hay como para adultos y no, hay muy buenos libros. El primer libro del que les quiero hablar es Alguien en la ventana, de la autora Mónica Brosson, es de la editorial del Fondo y es género novela de terror. Este libro para mí también fue una sorpresa, quise leerlo ahora porque pues para entrar en el ambiente de Día de Muertos y Halloween, y pues lo único que sabía yo era que era un libro de fantasmas, era yo lo único que sabía, pero me llevé una gran sorpresa, bastantes escalofríos, y pues les cuento un poquito de qué trata para dejarlos picados. En Alguien en la ventana tenemos a un niño que se llama Alejandro, que se acaba de mudar a un edificio con departamentos abandonados porque pues sus papás lo compraron para remodelarlo y ahora él va a vivir ahí, pero él está muy triste y muy enojado porque él no quiere vivir ahí, él se quiere regresar a donde vivía, y pues las cosas no mejoran para Alejandro, al contrario, empeoran totalmente porque un día en uno de los departamentos abandonados ve lo que parece ser a un niño en una ventana. Y cuando Alejandro decide ir a investigar, se da cuenta que ese niño parece más un muerto que un vivo, o sea, es un niño bastante aterrador, y el niño le pide dos cosas. La primera es que no tenga miedo, y la segunda cosa es que no le puede decir a absolutamente nadie nada de las horribles cosas que le van a pasar. Y pues ambas cosas se vuelven muy difíciles para Alejandro porque empieza a ver cosas muy extrañas, empieza a ver cómo caen pescados muertos del techo, cómo habitaciones se llenan de sangre, cosas muy, muy extrañas que pues él no sabe cómo controlar. Este libro, la verdad es que una cosa muy, muy interesante de él es que está hecho a partir de ideas que jóvenes de secundaria le dieron a la autora para que ella las hiciera historia. Entonces, de esas ideas que le dio, precisamente salió este libro, Alguien en la ventana. Ahorita es un poco difícil de conseguir en físico, pero el audiolibro está en YouTube completo por si a alguien le llama la atención. El segundo libro de terror del que les quiero hablar es La fábrica de terror de Ana María Shua, que este libro también es más fácil conseguirlo en audiolibro, y también, más bien, son cuentos. Cuentos que la autora sacó de diferentes tradiciones del mundo. Están cuentos sobre fantasmas japoneses, el tradicional del jinete sin cabeza, pero también hay, por ejemplo, cuentos de tradición latinoamericana, como una criatura que se llama el Yací Yateré, que es una especie como del coco, esa criatura a la que dicen a los niños te va a llevar el coco si no te portas bien o si no comes. Hay algo que me gusta mucho de esta historia, de este libro, es que al final de cada cuento, la autora te dice de qué tradición del mundo, de qué parte del mundo proviene la inspiración para ese cuento, y también te dice qué mecanismos ella utilizó para que el cuento diera miedo, lo explica. Y ya pasando a mis recomendaciones literarias, aquí quise incluir como de varios tipos de géneros. Quise incluir literatura infantil y juvenil, que fuera desde el cuento hasta la poesía, novela gráfica, para que tengamos de todo un poco. El primer libro que les quiero recomendar es Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. La autora es Andrea Chapela y es de la editorial Almadía. Estos son cuentos
Yo lo recomendaría para jóvenes de 15 a 17 años, me parece una buena edad, y para jóvenes que se van iniciando en la ciencia ficción, porque estos son cuentos de ciencia ficción. Tenemos estos escenarios futuristas en los que, o sea, todos estos escenarios están ubicados en México. Y pues ya existen, por ejemplo, cuentos en donde hay redes sociales, donde la gente tiene la capacidad de compartir sus propias memorias y sus propios recuerdos y la gente puede entrar a través de esas redes a su cabeza. Hay cuentos en donde los doctores ya son robots y donde las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad se puede curar y ya es normal que la gente viva más de 120 años. Ya se puede modificar con tecnología la memoria de las personas. Todos estos nuevas máquinas, cómo se introducen a la vida de las personas. Y la verdad es que eso está muy interesante. En cada cuento tenemos casi una máquina diferente. Y me parece una gran opción para empezar. Aquí, por ejemplo, les incluyo una imagen de un cuento que se llama Como quien oye llover. La ilustración que les pongo aquí es de Verena Rodríguez y me parece muy especial porque en uno de los cuentos, en ese de Como quien oye llover, trata de que un día en la Ciudad de México comienza a llover y ya nunca para de llover. Entonces, se inunda toda la Ciudad de México y pues tenemos a estas jóvenes ya en este escenario del futuro, donde ya todo está inundado y ellas están paseando por ahí. Creo que tenemos aquí algunas preguntas. A ver, vamos a seguir con las recomendaciones. Sí, las preguntas van a ser al final, ¿está bien? Ok. Seguimos con las recomendaciones. La segunda recomendación que les quiero hacer es Tikushika, el tren, de la autora Nadia López García. Esta es también de Editorial Almadía y son poemas. Estos poemas son en dos lenguas, están en lengua tunzabi, lengua mixteca, y también en español. Por acá les dejo un fragmento que ahorita lo leemos. Estos poemas hablan sobre la migración y específicamente sobre la experiencia de los niños migrantes, de qué pasa cuando sus padres se los tienen que llevar a otros lugares sin que ellos sepan muy bien por qué, tienen que abandonar su hogar. Entonces trata de ese sentir de los niños migrantes cuando pues tienen que dejar su hogar. Pero también un tema muy importante en los poemas es el de la memoria, de cómo no importa dónde estemos, pues siempre van a estar con nosotros nuestros recuerdos, siempre podemos tener en nuestra memoria, en nuestro hogar, esos lugares a los que sentimos que pertenecemos, que siempre van a estar con nosotros. Y pues por aquí les puse un fragmento del poema, primero en tunzabi, en su lengua original, y en español. Y todo este libro son de poemas junto con las ilustraciones en conjunto. Y dice mamá que pronto volveremos a esta tierra donde mi ombligo fue enterrado, donde canta la chicharra de mañana y las flores nunca mueren. La tercera recomendación que les tengo también es de poesía y es Una ballena es un país, de la autora Isabel Zapata, también es de Editorial Almadía. Por acá mientras les dejo un fragmento. Estos son poemas y también creo que algo que nos pasa mucho a los jóvenes y a los niños con la poesía es que nos hacen sentir como que es algo muy difícil de entender, que a lo mejor pues no vamos a comprender o usan palabras muy complicadas, cuando definitivamente la poesía para nosotros no tiene por qué ser así. O sea, hay poemas de todo, hay poemas que son para leer en voz alta y que suenen bonito porque tienen mucha musicalidad.
Hay poemas que ni siquiera están hechos como para que signifiquen algo, o sea, son un sinsentido. Hay otros poemas que pueden tener un montón de significados y no solamente uno. En este caso tenemos, en Una ballena es un país, son poemas sobre animales, sobre nuestro vínculo con los animales, qué significan para nosotros, cómo nos relacionamos con ellos. Son poemas para ampliar nuestra visión de qué son los animales. Y pues aunque se llama Una ballena, es un país, no únicamente habla de ballenas, también hay poemas sobre un montón de animales. Yo ahí conocí animales que ni siquiera sabía que existían, como por ejemplo el oso de agua o tardígrado. La autora justamente en los poemas te va introduciendo datos curiosos, datos científicos, sobre diferentes animales, por ejemplo, del oso del agua, oso de agua que les digo, yo me enteré que eran animales así súper pequeñitos que podían resistir temperaturas extremas y, o sea, climas así loquísimos y podían revivir incluso hasta después de 120 años. De ese tipo de datos te va introduciendo la autora. No lo hace solo con las ballenas, les digo también, por ejemplo, habla de pulpos. Entonces me parece a mí una gran opción para acercarnos a la poesía. Y pues y hay otros temas de los que tratan los poemas, un poco quizá más tristes, porque ya que habla de animales, pues también habla de la experimentación con animales, la explotación de animales, la extinción, que quizá esos son poemas un poco ya pues más tristes, pero que me parece que debemos de hablar y tratar con niños y jóvenes. Y aquí les tengo un fragmento de un poema que nos habla de diferentes especies de ballena y dice ballena azul, ballena gris, ballena de Groenlandia, ballena minke, ballena piloto, ballena franca, ballena jorobada, beluga, cachalote enano, pigmeo ballena, narval ballena. Las nombramos, pero no sabemos cómo son. Las ballenas siempre están en otra parte. La tercera recomendación que les quiero hacer es Familias Familiares, de la editorial de Fondo de Cultura Económica. Esta es una novela corta o un cuento largo, es un libro muy pequeño y justamente a la autora Vivian Mansur le acaban de hacer un homenaje en la feria y este libro es, es muy divertido porque trata de un niño que vive con una familia que todos tienen defectos muy peculiares. No les voy a decir como cuáles para no arruinarles el libro, pero son defectos que avergüenzan mucho al niño. O sea, él ya no quiere vivir con su familia porque piensa que todos son unos raros y ya no puede más. Así que un día decide huir de su casa en búsqueda de otras familias. Entonces vemos el caminar del niño por varios ambientes, varios lugares, varias familias. Él va conociendo otros tipos de ambientes, todo para huir de su familia. Aquí les dejé algunas frases que dice este niño. La otra recomendación que les quiero hacer es Cambiamos para ser más como somos. Es de la autora Raquel Castro, de la editorial de la Secretaría de Cultura, y es del género ensayo, que también muchas veces como jóvenes no nos acercamos al ensayo porque no sé, pensamos que tratan de temas muy aburridos o que pueden ser complicados, pero no, luego llegan autoras como Raquel Castro, que nos hablan de cosas como las modificaciones corporales. ¿A qué me refiero? O sea, este es un libro que habla sobre cuando la gente se hace, por ejemplo, tatuajes, piercings, cosas más extremas como implantes subdérmicos, cosas que se meten debajo de la piel, no sé, para parecer que tienes cuernos, o incluso algo que se llama escarificaciones, que son quemaduras que las personas se hacen en su piel para que les quede la cicatriz, y eso son adornos. Esta Raquel Castro nos habla de todos esos tipos de cambios que la gente se hace en su cuerpo, pero también explora un poco el tema de por qué la gente decide hacer eso con su cuerpo. Les pongo por ahí a una frase mientras el ensayo.
porque muchas veces las personas que se hacen ese tipo de modificaciones pues son juzgadas por la sociedad. O sea, cuando deciden ponerse un tatuaje o un piercing, que son cosas, digamos, más iniciales, más pequeñas, pues le dicen como de, ¿para qué te haces eso, no? Entonces les pongo un fragmento, les leo un fragmento de lo que dice Raquel Castro al respecto y dice, a muchísimas personas simplemente no les entra la idea de que algo se pueda hacer por puritito gusto. Todo tiene que tener un motivo, una utilidad inmediata, y si no la tiene, a uno le faltan valores o educación. Entonces, el libro va un poquito de esto, de estas modificaciones, de por qué las hace la gente y de cómo muchas veces las personas los hacen para sentirse más uno mismo, para expresar su verdadero ser. Y rápidamente, de Raquel Castro, de este libro ya he hablado un montón en todos los lugares, que es El ataque de los zombies, parte 1500. Y estos son cuentos de ciencia ficción en su mayoría. Tenemos cuentos sobre, por ejemplo, el fin del mundo, apocalipsis zombies, abducciones alienígenas. Entonces, hay cuentos, todos los cuentos son muy divertidos y se los dejo por ahí por si también les llama la atención. Este es de la editorial de la UNAM. Una de las cosas que me gustó incluir en mi perfil de TikTok fueron libros gratis, libros a los que la gente pudiera acceder de manera gratuita. Y justamente por la pandemia, varias editoriales y programas culturales liberaron muchos libros, varios de literatura infantil y juvenil. Por ejemplo, Monstruos Mexicanos de la autora Carmen Leñero, lo pueden conseguir en la página de Contigo en la Distancia. Está para descarga gratuita y también para leer en línea. Y a mí me parece una opción maravillosa. Esta es de la editorial Secretaría de Cultura y de Alas y Raíces y son cuentos. Y estos son cuentos que la autora creó a partir de leyendas y mitos prehispánicos de criaturas que por su aspecto y por su comportamiento, después de la conquista y de la colonización, pues fueron considerados monstruos, son nuestros monstruos mexicanos. Y pues me parece una gran opción para conocerlos porque pues muchas veces cuando pensamos en monstruos de otras tradiciones, ¿no? Por ejemplo, el hombre lobo o Drácula o monstruos que a veces aquí tenemos muchos y no conocemos. Entonces, esta me parece una gran opción. Hay cuentos sobre el nahual, sobre los chaneques, sobre las bolas de fuego o brujas. Y también les pongo aquí lo que están viendo en pantalla son imágenes con las que están acompañada cada cuento y de hecho también al final de todos los relatos vienen como fichas donde te dice toda la información del monstruo, desde su origen, su nombre, todo su parentesco, toda la información. Y entonces esa como opción gratuita a mí me parece maravillosa. Otra opción que también pueden encontrar para descarga libre y leer en línea en Contigo en la Distancia es la novela gráfica cómic Nido de Serpientes del autor David Espinosa Eldí, que es de la editorial Tierra Adentro. Esta es una historia súper divertida y original. Trata sobre una banda de chicos que es una banda de punk rock que se llama Los Masegualis. Un día los Masegualis se meten en bastantes problemas. Y es que uno de sus integrantes se quiere ir de su pueblo porque esta banda vive en un pueblo costero, se quiere ir a la capital en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo. Entonces, pues los Masegualis van a tener que terminar como banda y pues va a ser su gran concierto, el gran concierto final. Pero en una de esas la banda tiene un encuentro con unos policías muy sospechosos. Entonces los chicos se hallan en el peor momento, en el lugar más equivocado y ponen en riesgo sus vidas. Y bueno, o sea, a pesar de esta situación,
Pues el libro está escrito con muy, muy, muy buen humor. Y aparte nos regala el día estas ilustraciones hermosas que él hizo. Otra recomendación es Los fantasmas de Fernando, de el autor Jaime Alfonso Sandoval, que es de la editorial del Fondo de Cultura Económica, y este también es una novela. Ay, ¿cómo decirles todo lo que le pasa a Fernando? Fernando es un joven de 15 años que acaba de entrar en una etapa muy complicada de su vida, porque pues le han pasado puras cosas malas. O sea, últimamente pues no se quedó en la escuela que él quería, su perrito se murió, su novia terminó con él, cosas muy malas que él siente que cada vez se pone peor. Y pues las cosas no mejoran porque un día se entera de que su papá está enfermo, está por fallecer y le va a heredar un viejo hotel que es de su familia. Entonces él tiene que viajar hasta el lugar donde está su papá y hasta el lugar donde está ese hotel. Y pues ahí le dicen que este hotel pues en realidad está embrujado, o sea que ahí hay fantasmas y pues por eso mucha gente ni siquiera se acerca. Y pues entre esa historia, pues Fernando se va a dar cuenta de que no muchas cosas de lo que le dicen son lo que parecen. Esta historia me parece muy buena también para tocar temas no solo así terroríficos de fantasmas, o sea, algo más fantástico, sino también es muy importante el tema de la salud mental en este libro para jóvenes, entonces me parece una gran opción. Por último, les tengo esta recomendación que se llama El fantasma de la Casa del Lago. Es de la autora Ana Romero, de la editorial El Naranjo, y es una novela que también está ilustrada. En esta novela tenemos la historia de Julia y de su papá, que pues Julia se encuentra en una situación muy triste porque pues su mamá los acaba de abandonar, su mamá los dejó solos a ella y a su papá. Entonces ellos tienen que cambiarse de casa y van a dar a una casa en un pueblo que después se enteran de que es una casa embrujada. Este, de que ahí ocurrieron cosas muy extrañas y que probablemente ahí no estén solos, sino que habite un fantasma. Julia es uno de los personajes de literatura infantil y juvenil más originales, auténticos y divertidos de los que yo he leído. La verdad es que su historia y ella me gustan mucho, me conmueven mucho. La relación que vemos entre Julia y su papá, todo este proceso que como de pérdida que ella tiene que pasar por el abandono de su madre y luego todo lo que pasa ahí en la casa embrujada y con el fantasma de la casa embrujada, me parece a mí muy, muy buena opción y pues también es un libro ilustrado. No sé si ya estén listas las preguntas. Ok, ahorita les voy a contestar algunas preguntas. Ok, primera pregunta, 3 cosas que debe tener un buen contenido para redes sociales. Y pues yo creo que la primera quizás sea como tu toque, o sea, algo que tú le quieras, bueno, en cuestión de libros yo estoy hablando, algo que tú le quieras agregar o algo que te haya llamado la atención sobre los libros, tu opinión, a mí me parece que es una cosa muy valiosa que debe de ir en tu contenido. Muchas personas piensan que, no sé, como que la calidad o así es muy importante, pero créeme que con que tengas tu teléfono o algo así, ya puedes hacer perfectamente contenido. Las imágenes a mí me parece que hacen los contenidos mucho más didácticos. Entonces, pues a mí se me ocurren esas cosas para crear un buen contenido en redes sociales.
Mis 3 libros favoritos. Sí tengo, de hecho soy de esas personas que me cuesta mucho trabajo elegir cuáles son mis libros favoritos, pero normalmente siempre digo Los cuentos reunidos de Amparo Dávila, que es una escritora de literatura fantástica, terrorífica, que de hecho yo creo que también como un acercamiento a este tipo de literatura para jóvenes, a mí me parece Amparo Dávila una buena opción. También me gusta mucho un libro de una escritora chilena que se llama, perdón, que se llama La amortajada de María Luisa Bombal, que, o sea, este libro está súper original porque la historia está contada desde la perspectiva del cadáver de una mujer. O sea, vemos a la mujer en su funeral y ella va contando, pues ahí todo lo que está pasando en su funeral y eso a mí me parece genial. Y no se me ocurre un tercero, creo que esos son los dos que... Ah, bueno, no, pues olvídenlo. Un tercero, el último que leí que se volvió de favoritos así de toda mi vida es Jane Eyre de Charlotte Bronte, que este es un clásico, pero la verdad es que a mí su historia me cautivó muchísimo. No sé si hay otra pregunta. Ok, la última pregunta es la reacción que han tenido los académicos con respecto a la difusión de la lectura en espacios como TikTok. Eh, pues afortunadamente no he tenido como ninguna experiencia tan negativa, pero muchas veces los contenidos de TikTok o de YouTube, pues no te puedes expandir tanto como, no sé, lo harían otros académicos o académicas en clases, no sé, clases magistrales o muchas clases. Entonces, a veces cuando la gente te ve, los académicos te ven, piensa que no sabes bien de lo que estás hablando o que no te explicas bien por los mismos formatos y pues porque en realidad TikTok y YouTube pues es más para compartir tu experiencia de lectura, las cosas que a ti te gustan y no tanto como para dar clases de literatura. Entonces, pues a veces recibí comentarios un poco negativos de que yo siendo estudiante de literatura, cómo podía hacer esos videos, pero bueno, afortunadamente la reacción ha sido más positiva que negativa. Y creo que esa es la última pregunta. Ah, hay otra. Ajá. ¿Qué me inspira a seguir leyendo? Ay, es que creo que la gran variedad no solo de historias, porque hay de mucho tipo de libros, pero todo lo que podemos encontrar en la lectura, algo que a mí me inspira a seguir leyendo es leer las experiencias de otras personas, experiencias que incluso yo he vivido y cómo ellos las ponen en palabras y yo me puedo identificar y a lo mejor a mí nunca se me hubiera ocurrido escribirlo de esa manera y cuando lo leo es algo que a mí me maravilla y como ir conociendo todas estas experiencias, todo lo que las personas tienen que decir en los libros, a mí me inspira a seguir leyendo y a buscar diferentes tipos de libros. Y sí, es que creo que eso es lo que más me inspira. Ok, pues ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por todos sus comentarios, por todo su amor, por estar aquí acompañándome. Ya llegó el momento de despedirnos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, a que se suscriban a mi canal de YouTube, Burbuja de Letras, y también me vayan a seguir en TikTok, que también estoy como Burbuja de Letras. Eh, y pues también los invito a seguir participando ya en las últimas actividades del último día de esta Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Y pues espero les hayan gustado las recomendaciones de libros de literatura infantil y juvenil que les di y que los puedan encontrar para leerlos. Adiós.